Hola queridos amigos, estamos hoy de nuevo en este audio, un nuevo audio, en el cual vamos a conversar de un tema que es muy importante porque está relacionado a muchos sucesos de la vida cotidiana, de la vida diaria, de las relaciones, de los proyectos. Y este tema tiene mucho que ver con muchos malestares a nivel psicológico, ¿no? Y el tema de este audio no es nada más ni nada menos que las ideas irracionales, ¿correcto? Estas famosas ideas irracionales que nos conducen muchas veces a percibir las cosas de una manera errónea, a procesarlas también de una manera errónea y por lo tanto tener una conducta o un pensamiento que de por sí también como consecuencia de esto va a ser de forma errónea. Muy bien. ¿Qué son las ideas irracionales? Bueno, las ideas irracionales tienen que ver con algo que se llama pensamientos automáticos. ¿Por qué están relacionados? Bueno, porque el ser humano, los seres humanos, mejor dicho, estamos llenos de pensamientos automáticos. ¿Y qué son los pensamientos automáticos? Bueno, los pensamientos automáticos son aquellos pensamientos en los cuales nosotros no hacemos fuerza para pensar en ellos. Son aquellos pensamientos de los cuales nosotros en absoluto tenemos una planificación para que vengan a nuestra mente. ¿Sí? Se disparan de forma inconsciente y bombardean nuestra cabeza, nuestro cerebro, durante todo el día en forma constante. Para tener una idea de cómo son estos pensamientos automáticos, bueno, un estimado de cada 10 pensamientos que se nos vienen a la cabeza, 9 son automáticos. Y estos pensamientos automáticos además tienen una característica que es la característica de ser pensamientos negativos. Muy bien, entonces, cuando decimos pensamientos irracionales, vamos a relacionar enseguida con los pensamientos automáticos. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a entender en este audio es que nosotros no hacemos esfuerzo para pensar en forma negativa. ¿Sí? Ya está en nuestro cerebro digamos, el tener este tipo de ideas y el que se vengan en forma recurrente, o sea, en forma persistente y en forma involuntaria. Muy bien, ahora que ya sabemos esto, bueno, también se cree que el cerebro ocupa unos 60.000 pensamientos diarios, ¿no? Y 54.000 de ellos son pensamientos automáticos y negativos. Así que escuchando esto ya entenderemos por qué muchas veces nuestra forma de pensar es a veces un tanto negativa y por qué es mucho más fácil ser una persona pesimista que ser una persona optimista, ¿no? Y a su vez este pesimismo tiene que ver con la ansiedad y con la depresión, ¿no? Y a su vez, si hablamos de ansiedad y depresión, tiene que ver con sintomatología de la cual mucho se sufre, ¿no? Y llega momentos que se hace casi insoportable, ¿no? Entonces, vamos a, lo primero, entonces la primera base de los pensamientos irracionales es entender lo siguiente, ya lo dijimos, que son automáticos, que no hacemos esfuerzo para pensarlos y además de todo esto son negativos, ¿ya? Muy bien, esa es una parte muy importante para saber, ¿sí? Por eso es importante nosotros aprender a tener lo más posible trabajar durante toda nuestra vida. El trabajo más importante durante toda nuestra vida es el autodominio de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, que por ende ambos derivan de los pensamientos, ¿ok? Entonces, una vez que yo ya sé esto, ¿no? Sé que los pensamientos irracionales tienen que ver con pensamientos automáticos y en los cuales vienen a mí en forma involuntaria. Pero ¿cómo yo descubro o cómo puedo yo detectar que estoy sufriendo de ideas irracionales, ¿no? Muchas veces, hasta en las parejas, hay ideas irracionales acerca de los celos, ¿no?
un ejemplo, ¿no? El esposo pudo haber sido demorado por su jefe media hora más en su trabajo y quizás pasó la persona que hace la limpieza echando desodorante y un poco de ese desodorante se impregnó en su camisa o en su abrigo y el esposo llega tarde y la esposa lo saluda y ya está intranquila porque llegó tarde y siente un olor diferente en su ropa y se dispara un pensamiento, una idea irracional, ¿no? Que su esposo la está engañando con otra persona cuando en absoluto ha sucedido así, ¿no? Entonces, no es que tenga que ver las ideas irracionales con el matrimonio y los celos, solamente es a modo de ejemplo, ¿no? Pero las ideas irracionales son ideas que desgraciadamente hacen mucho daño a las personas en forma individual, hacen daño a su autoestima, hacen percibir que el mundo en el cual viven es un mundo mucho más desvalorizado, hacen percibir a la persona que tiene una vida de mucho menor calidad, que su suerte no es tan buena, que están siempre en desventaja o que no van a lograr ciertos objetivos y la verdad son, las ideas irracionales son muy dañinas, ¿ya? ¿Cómo detectarlas? Bueno, muy bien, hay forma de detectar las ideas irracionales y vamos a hablar de eso un poquito. Eh, a ver, una de las maneras de detectar una idea irracional es la siguiente. Todo lo que nosotros hablamos y todo lo que nosotros pensamos debe ser hecho con sustento. Así como los griegos, cuando emitían un pensamiento, cuando emitían una hipótesis o una conclusión, tenían que sustentarlo. No podían decirlo, bueno, ellos practicaban mucho la filosofía, ¿no? No podían decirlo de forma muy liberal, decir, bueno, 2 por 2 es 6, ¿no? Y listo, y se publicaba ese pensamiento porque había hombres que se dedicaban toda la vida simplemente a pensar y a descubrir cosas y sacar hipótesis y teorías y conclusiones. No era tan sencillo, había que demostrarlo a través de la lógica, ¿no? La lógica un poco es el arte de pensar bien, ¿no? Entonces, una de las características de las ideas irracionales es que las ideas irracionales, una de las características, no pueden sostenerse por sí mismas, ¿sí? No pueden sostenerse por sí mismas, es decir, quiere decir que al no poder sostenerse por sí mismas significa que estas ideas irracionales no tienen sustento. ¿Y cómo lo podemos explicar a esto? A esto lo podemos explicar de manera muy simple. Yo siempre uso un ejemplo, ¿sí? Cuando ayudo a las personas. Y este ejemplo es muy sencillo, ¿sí? Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos que contar los números, ¿sí? Los números que conocemos, y decimos, bueno, tenemos que contar del 1 al 10, ¿no? Entonces comenzamos a contar 1, después del 1 sigue el 2, después del 2 sigue el 3, después del 3 sigue el 4 y así sucesivamente hasta llegar al 10, ¿correcto? Pero ¿qué pasaría si yo digo que estoy contando 1, que estoy contando 2, que estoy contando 3 y del 3 paso al 7 y del 7 paso al 8 y del 8 paso al 10, ¿no? Entonces, alguien probablemente que me escuche me dirá, pero oye, ¿por qué estás saltando de esta manera? ¿Por qué estás saltando, pasando estás obviando cierto orden? Y yo simplemente le digo, no, porque es así. Porque de repente cuando yo estaba contando, yo sentí que debía contar así y es así, por tanto es una realidad. Pero eso no es cierto, porque hay ya una forma establecida, hay un orden ya preestablecido, y en este caso en el ejemplo de los números, ¿no? Entonces, razonemos de manera lógica, ¿no? ¿Por qué existe el 2? El 2 existe porque antes está el 1 y después está el 3. ¿Por qué existe el 7? Porque antes está el 6 y después está el 8. Entonces, una idea racional podemos detectarla porque no tiene sustento, es decir, no pasa el orden y el proceso
respectivo que debería pasar. Vamos a tomar un ejemplo. Tengo un dolor de cabeza y me duele la cabeza durante un día seguido y yo lo asocio automáticamente a que puede ser un tumor cerebral. ¿Correcto? De esa manera lo asocio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo llegué a esa conclusión? ¿Cómo yo llegué a la conclusión de que tengo un tumor cerebral? Eso es como decir 1, 2 y del 2 pasar al 8 y del 8 pasar al 10. Porque el orden correcto para esto debería ser el siguiente. Si me duele la cabeza, primero, número 1, el dolor de cabeza científicamente hasta hoy día, hasta el año 2015, que es el año que estamos ahora, no se ha podido comprobar con certeza de dónde viene el dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede ser de miles y miles de causas y no se ha comprobado. Entonces, eh, ¿es algo raro que me duela mi cabeza? No, no es algo raro. A todas las personas les duele la cabeza, ¿correcto? Número 2, eso tendría que ser lo primero. Número 2, ¿tomé algún tipo de analgésico para el dolor de cabeza? Primero yo debo tomar algún analgésico para el dolor de cabeza, como una aspirina o un ibuprofeno, ¿no? Y en el caso que no se pase el dolor de cabeza, el próximo paso sería, ¿qué sería? Sería examinar a ver si mi alimentación está bien. Si examino y sigue el dolor de cabeza, el otro paso sería ir al médico, ¿correcto? El médico me va a hacer preguntas, me va a mandar estudios. El próximo paso sería hacer los estudios. Luego el otro paso sería volver al médico, darle los resultados al médico, escuchar la lectura que el médico tenga que darme. Y en el caso que el médico me diga de que no tengo nada, bueno, está todo ok. Y en el caso que el médico me dice que tiene alguna duda, tendría que hacerme otros estudios e ir a ese médico o pedir otra opinión con otro médico, volver a hacerme estudios, luego ver a un neurólogo y hacerme más estudios y poder también pedir una segunda opinión de un neurólogo y recién después de mucho hacer los pasos correspondientes, yo puedo llegar a una conclusión cuando ya yo pasé por todos esos pasos, hice todos los estudios y no hay otra posibilidad que me han detectado que tengo un tumor en la cabeza. Esa es una manera sensata de pensar. Pero ¿por qué nosotros pensamos de esta forma? ¿Por qué nosotros analizamos de una manera tan apresurada? Y en esta primera parte del audio, lo que más que nada, y yo me quiero referir a esta parte del sustento. ¿Por qué? Porque en la persona ansiosa, ¿sí? Es muy característico el temor a la muerte. Y es una idea irracional. El temor a morirse es una idea irracional. ¿Por qué es una idea irracional? Porque no tiene sustento. Simplemente porque no se puede sustentar. ¿Correcto? Vamos a tomar otro ejemplo. Imaginémonos que yo vivo en una casa de 3 pisos. ¿Correcto? Y estoy en el piso 2, ¿no? Y cómo yo sé que estoy en el piso 2. Si alguien me pregunta en qué piso vives, y yo le digo, mira, yo vivo en el piso 2. ¿Cómo puedo comprobar yo que yo vivo en el piso 2? Bien simple. Yo puedo comprobar que vivo en el piso 2 porque primero pasé por el 1 y porque encima de mi cabeza tengo el 3. Pero así incluso no tuviese el piso 3 encima de mi cabeza, al pasar por el 1 yo puedo comprobar de que estoy en el piso 2. Entonces, una de las características de las ideas irracionales, queridos amigos, para descubrir y detectar es que no tiene un sustento científico. ¿Y por qué decimos científico? Decimos científico porque no se puede comprobar, ¿correcto? Entonces, la próxima vez que yo esté pensando cosas, yo tengo que sentar y analizarlas y pensar si realmente yo estoy pensando de una manera racional, de una manera lógica, ¿correcto? Y también lo que puedo usar, ya para ir terminando esta parte, también lo que yo puedo usar son comparaciones e investigaciones también. Porque vamos a tomar un ejemplo.
Si yo le tengo miedo a volar en avión, ¿sí? Y yo pienso que si vuelo en avión, el avión se va a caer y me voy a morir, eh, ¿en qué o en qué me estoy basando yo para llegar a tal conclusión? Porque si fuese así, la mayoría de los accidentes pasarían en el aire. Y viajar en el aire es viajar de la manera más segura. De hecho, la mayoría de los accidentes suceden por tierra, ¿correcto? Ese es otro punto, es buscar comparaciones o investigaciones, algo que avale realmente mi postura o lo que yo pienso, porque no se trata de hablar por hablar, ¿no? Justamente las ideas irracionales tienen esas características, como ser una de estas que estoy hablando ahora, es que no se puede comprobar o no se puede sustentar por sí mismo, ¿correcto? Luego, en algún momento vamos a hablar sobre el tema de la muerte, pero así tocándolo brevemente, también una idea irracional que nosotros tenemos es acerca de la muerte. Y la idea irracional acerca de la muerte es que la muerte es mala, ¿no? Y le tenemos pánico a la muerte, ¿no? Hablar de muerte en el occidente es algo de tragedia, es algo de tristeza, es algo de mucho dolor, etcétera, etcétera. Pero yo puedo prejuzgar algo de lo cual yo no conozco. ¿Acaso yo he estado muerto y he vuelto a la vida y yo he vuelto y he estado en un supuesto lugar o en un supuesto estado y puedo decir que es algo que es horrible? No puedo decirlo. ¿Puedo aseverarlo? ¿Yo estuve muerto alguna vez? No, si yo no estuve muerto, yo no puedo decir que la muerte es mala o es fea, ¿no? Yo, o sea, por ahora simplemente lo toco así en forma muy superficial, pero una de las ideas irracionales que son muy comunes es el temor a la muerte, ¿no? Y es algo totalmente irracional. ¿Por qué? Porque la muerte forma parte de la vida, así como dentro del día hay luz y hay oscuridad, dentro de la vida también hay muerte, ¿no? Y ya lo decía este hombre maravilloso y avanzado en su tiempo que fue Steve Jobs, ¿no? El creador de Apple, del de la primera PC, ¿no? De la primera computador, el primer computador personal, que él dice en un discurso en una universidad, ¿no? Que la mejor creación o el mejor invento de la vida es la muerte, ¿no? Entonces, nosotros, queridos amigos, en este primer audio de las ideas irracionales, tratemos de mantener siempre una postura lógica y racional. No pensemos cosas, no demos por sentado cosas que no podemos comprobar. Las cosas que pensamos deben tener un sustento, siempre debe ser así, porque eso esboza una buena salud mental, eso esboza una buena forma de pensar y vamos a empezar a detectar estos pensamientos y hacer que ya estos pensamientos no nos estén arruinando la vida. Queridos amigos, muchas gracias por escuchar el audio. Ya estaremos con otro audio ampliando este tema de las ideas irracionales. Muchas bendiciones, a no desanimarse, todo se puede en la vida, todo se aprende en la vida, con mucha fe, con esperanza, con amor y con la ayuda de nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios que nos ama y que Él quiere que nosotros disfrutemos de esta vida y estemos bien. Muchas bendiciones, queridos amigos.